Revelados, dos escalofriantes relatos reales de terror siniestro y oculto que no olvidaras. María llegó a casa tras una larga jornada, la luz de la calle apenas iluminaba el camino. La risa de Valentina resonaba como un canto de sirena en medio de la oscuridad que la envolvía. Pero ese día algo la inquietaba, la sombra de la pandilla a la vuelta de su casa era una presencia constante, un peso que la oprimía. Al abrir la puerta, el aire se sentía diferente, más pesado, como si un mal haría más de un año se había instalado en su hogar. En el rincón de la sala, su teléfono vibró, rompiendo la calma inquietante. Un mensaje: te estoy viendo. Al principio no le dio importancia. Pero el tono del mensaje, escalofriante, resonó en su mente. Las horas pasaron, las risas de Valentina eran un bálsamo, pero cada rato comprendía que no podía dejar de mirar su teléfono. El frío recorrió su espalda cuando un segundo mensaje llegó: sé dónde vives. Se detuvo, el corazón le latía con fuerza. ¿Era una broma? Intentó pensar en los conocidos que podrían estar jugando con ella, pero eso no explicaba la sensación de ser observada, de que unos ojos extraños estaban al acecho. Esa noche, los muros de su hogar comenzaron a cerrarse, pasaron los días, y las miradas de los vecinos cambiaron. Don Felipe, un hombre amable, comenzó a evitarla. La comunidad que conocía tan bien, ahora parecía un laberinto de recelos, susurra aquí, risa nerviosa allá. María salió a la calle, el miedo ardía en su corazón, un sentimiento paralizante. No podía confiar en nadie, incluso sus amigos se tornaron en sombras inevitables. Cada paso que daba sonaba como crujidos en la penumbra, el aire se tornaba espeso y su aliento se hacía escaso. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. María decidió actuar, fue a la policía en busca de ayuda. Ya no era el miedo, era desesperación, una que la decía a gritos que la acechaban. Pero la apatía de los oficiales le resultó escalofriante. La pregunta que quedó en el aire parecía una burla: ¿quién la ayudaría si ellos mismos eran parte del problema? La vuelta a casa fue más angustiante que nunca, cada sombra era un enemigo y la opresión de la impotencia apretaba su pecho. Al llegar de nuevo, el silencio era abrumador. Esa noche, se sintió incapaz de dormir. En el eco de la oscuridad, el sonido de sus propios pasos era un recordatorio de su soledad. De pronto, un golpe en la puerta la hizo saltar. Su corazón latía ferozmente mientras miraba a través de la mirilla. Allí estaba, esa figura oscura que había estado en su vida como un amigo. Su mente luchaba intentando recordar el encanto de aquel conocido. ¿Por qué estaba allí, a esas horas? Su respiración se hizo pesada, el terror le punzaba el estómago. ¿Qué quería de ella? La figura sonrió, pero había algo en su mirada que le heló la sangre. María comprendió que los horrores no solo eran imaginaciones, la pesadilla que la había perseguido era bien real y había empezado. ¿Podía escapar de aquel monstruo disfrazado de amigo antes de que cerraran los muros a su alrededor? Las posibilidades eran tensas, cada segundo parecía un compás, cada latido un recordatorio de que el verdadero terror estaba a punto de revelarse. La sonrisa de la figura se amplió, aunque sus ojos parecían clavar dagas en el alma de María. Era como si supiera algo que ella no. La tensión llenó el ambiente, y cada microsegundo se sentía como una eternidad. Sin poder contenerse, ella retrocedió un paso, el frío del suelo helando sus pies. La figura avanzó un poco, casi como un depredador que se aproxima a su presa. «Hola», María dijo con voz tan suave como el murmullo del viento, pero cargada de un veneno que le provocó escalofríos.
No te esperaba así, sola. Su mente luchaba contra la confusión, recordando las risas compartidas, los secretos guardados. No es él, pensó, tratando de convencerse de que aquel rostro conocido había sido reemplazado por algo maligno. Pero fue su respiración entrecortada lo que la traicionó, el miedo era tan palpable que podía visualizarlo. ¿Qué quieres?, logró preguntar, su voz apenas un hilo. Quiero que compartamos un momento de verdad. Las palabras flotaron en el aire, y en ese instante, el reloj en la pared pareció detenerse. La figura dio un paso más y entonces, como si una cortina de sombra se hubiera levantado, María escuchó un susurro detrás de ella. Era un sonido familiar, pero desgastado, como un eco de tiempos mejores. Se giró lentamente, no lo podía creer. Valentina estaba allí, su pequeña hija, con su rostro pálido reflejando confusión. La niña, normalmente llena de energía, parecía atrapada en un mundo de terror. Detrás de ella, la noche se cernía ominosa, los destellos de luces distantes se convertían en sombras alargadas que acechaban. ¿Qué le has hecho?, gritó María, el instinto materno despertando como un volcán en erupción. La figura oscura rió suavemente, un sonido que retumbó en la habitación, resonando de manera burlona. Nada, María. Solo he venido a jugar. El juego ha comenzado y tú eres parte de él. En su interior, algo se quebró. La impotencia la consumía y el rabia se transformó en desesperación. Corrió hacia Valentina, quien parecía paralizada, atrapada por una fuerza que no podía ver. La figura extendió la mano, como si quisiera tocar a su hija, y eso encendió cada fibra de su ser. Mientras se acercaba, el ambiente cambió, como si una tormenta se desatara en el fondo de su mente. Las paredes de la casa se estrechaban, una presión repentina abrumaba su pecho y su visión comenzaba a nublarse. No puedes escapar, susurró la figura, su voz ahora un eco en su mente. Siempre estaré aquí, en las sombras. María se dio la vuelta, sintiendo que el aire le faltaba. En ese momento, el miedo la llenó, la habitación parecía cerrarse sobre ella. Caía en un abismo, y en el fondo se escuchaba una risa lejana, la de Valentina, que ya no era la misma, su corazón se desbocó. En un último intento, la abrazó con fuerza, pero en sus brazos no sentía calidez, era como sostener una sombra. La oscuridad los envolvió de golpe. Solo quedó el eco de la risa y un nuevo mensaje vibrando en su teléfono que, de alguna manera, había llegado de nuevo. El juego recién comienza. María miró la pantalla, su corazón detenido. ¿Quién iba a jugar con sus vidas y cómo iba a salir de esa espiral de terror? Las luces parpadearon y todo se volvió negro. Al despertar, el silencio era ensordecedor. Las paredes estaban vacías y el reloj, detenido. ¿Era un sueño o una pesadilla más profunda? Pero tres palabras sonaron claras en su mente: los ciegos ven. La imagen de aquel hombre y su risa resonaba en su piel helada. ¿Qué había hecho? Y más importante aún, ¿quién sería el siguiente en ser atrapado en el juego? Los latidos de María retumbaban en su cabeza como un tambor en la penumbra. Intentó levantarse, y el sudor helado corría por su frente. La habitación no se sentía como su hogar. Las paredes, antes familiares, ahora parecían unos rieles metálicos que pulsaban con vida propia. Toda la calidez había desaparecido, y un aire gélido llenaba el espacio, como si el mismo miedo se hubiera materializado. Valentina susurró con voz temblorosa, buscando en la bruma de la habitación a su hija. La imagen de la figura aún ardía en su mente, como una herida abierta. Todo en su alrededor era un eco de la verdad que ignoraba. Buscó en la oscuridad, su cuerpo temblando, pero la conexión que antes tenía con Valentina se había esfumado. Entonces, escuchó la risa de nuevo, un murmullo que parecía provenir de cualquier rincón, retumbando en su pecho. Tentativa, María se acercó a la puerta, sus manos temblorosas estirándose hacia el pomo frío. Una voz interior le advertía que fuera cautelosa, que el terror podía estar al acecho detrás de cada sombra, de cada rincón. La puerta cede, chirriando melodiosamente como un lamento.
Al cruzar el umbral, su corazón se hundió. Todo en la casa había cambiado. Las fotografías en las paredes estaban invertidas, la luz era anormalmente tenue, y las sombras parecían alargarse, extendiéndose como si intentaran atraparla. María respiró hondo. La estancia que antes era su sala de estar se había transformado en un laberinto de espejos, distorsionando cada imagen, cada reflejo. Se movió lentamente hacia adelante, cada paso arrastrando el peso de su miedo. En el fondo, una sombra titilante apareció en el espejo más grande, claramente visible, como una marca que la llamaba. Valentina, su voz quebró el silencio. Pero solo hubo eco. Cuando se acercó más, destacó la figura de su hija, reflejada, pero no era más que un contorno en la niebla. María se acercó al espejo, y algo la empujó. Sintió una palpitación en su pecho, una necesidad de romper esa barrera, de alcanzar lo inalcanzable. De repente, el espejo se rompió en 1000 fragmentos, el vidrio caótico esparciéndose como estrellas en el suelo. María gritó. Un estallido resonó en su mente, y entre los trozos de vidrio vislumbró un mensaje que envolvió su ser: el juego no terminó, solo comienzas tu ronda. Un escalofrío la recorrió. El pánico la llevó de vuelta al pasillo, buscando la única salida, un camino hacia la libertad. Pero cada puerta estaba cerrada a su paso, como si la casa misma se hubiera transformado en un carcelero. ¿Por qué, Valentina?, gritó con desesperación. ¿Dónde estás? De pronto, los murmullos se convirtieron en susurros, llenando el aire. Eran voces familiares, sombras de amigos y seres queridos que habían pasado por su vida, pero ahora sonaban distorsionadas, como si habitaran un mundo aparte. Cada palabra, cada risa se convirtió en un eco de advertencia, reflejando la destrucción y la locura que habían sellado su destino. María se detuvo. Había perdido el rumbo, atrapada en una red de sombras. A sus pies, una de las piezas de vidrio brilló intensamente. Sus ojos se encontraron con el reflejo de su propio rostro, distorsionado y cubierto de miedo. El temor la atraparía, la condenaría para siempre a ese juego del que no había escapatoria. Sin embargo, en la distancia, un destello iluminó la oscuridad. Una luz brillante desdibujó la figura en la penumbra. María, cautivada por su fulgor, extendió su mano hacia ella. Justo antes de que pudiera tocar la luz, se oyó una voz familiar a sus espaldas. «Mamá, no salgas». Era Valentina. Pero mientras María se giraba, la luz se desvaneció en el aire. «Despierta», susurraron las sombras del espejo. El juego recién está por comenzar. María sintió que el suelo temblaba. La casa, su hogar, se estaba derrumbando a su alrededor, y en medio de la ruina, soltó un grito. La lucha definitiva había comenzado, y ella no sabía si lo que enfrentaría a continuación la liberaría o condenaría a ambas. Mientras la oscuridad las envolvía, se escuchó un nuevo mensaje resplandeciente y escalofriante en su teléfono: solo una prueba de fe. ¿Creerás en los ciegos? El horror la envolvió como un manto opresivo mientras María giraba, buscando a Valentina entre las sombras. La voz de su hija, un eco distante, se repetía en su mente: no salgas. Pero el instinto maternal, esa fuerza arrolladora, la empujaba hacia adelante, a descubrir qué estaba causando esta pesadilla. Las ventanas estaban selladas con tablones de madera, sus bordes agrietados, y la luz del día apenas lograba atravesar las rendijas. Una atmósfera sofocante se cernía en la casa, pesada como una losa. Cada rincón parecía contener un secreto oscuro, un susurro sombrío que prometía desvelar verdades que preferiría olvidar. María avanzó, cada paso resonando en el silencio como un latido. Se detuvo al escuchar un ruido proveniente de la cocina. El sonido de un vaso que se rompe sobre el suelo, un ruido desgarrador que la hizo estremecer. La curiosidad luchaba con el miedo, pero el amor por Valentina siempre había sido más fuerte. Valentina susurró de nuevo, esperando una respuesta. Pero la vida en aquella casa era solo un eco sombrío. Se acercó a la cocina, la puerta entreabierta dejaba escapar un hilo de oscuridad. Al cruzar el umbral, la escena la desarmó,
la mesa estaba cubierta de una sustancia roja, que claramente no era jugo de tomate. Un dulce aroma a frutas en descomposición flotaba en el aire, pero el hedor subyacente, algo ácido, provocaba náuseas. El terror le tiñó la piel mientras sus ojos se fijaban en la ventana, que estaba cubierta con una cortina rasgada, como si alguien hubiera intentado huir. Mamá, la voz de Valentina sonó de nuevo, esta vez más intensa, pero provenía de un lugar que María no podía identificar. Se volvió, sintiendo el roce helado del miedo. Las sombras danzaban en la penumbra, tomando forma, convirtiéndose en figuras implacables que parecían atravesar el espacio. En el fondo de la cocina, un pedazo de vidrio brilló, revelando lo que parecía ser parte de un dibujo. Al acercarse, se dio cuenta. Era un retrato de ella y Valentina en un día de sol radiante, sonriendo, pero la parte inferior estaba manchada de rojo y negro, como si alguien hubiera trazado líneas de sufrimiento sobre la imagen. No, gritó, tratando de alejarse de aquel recuerdo doliente, pero algo la retenía, como una fuerza invisible. Y entonces, aquella luz que había visto antes resurgió, brillante, en el fondo de la habitación. El reflejo de su propia imagen en el cristal comenzó a distorsionarse, y lo que fue su rostro ahora era un abismo de desesperación. Las voces aumentaron, formando un coro aterrador, cada una gritando advertencias y lamentos. María se cubrió los oídos, pero no podía escapar. Fue entonces que un súbito frío atravesó su cuerpo. La luz de la cocina titilaba, y de pronto las luces parpadearon, revelando una figura oscura detrás de ella. La respiración se le detuvo al reconocerla, era Valentina, pero su hija se veía, diferente. Mamá, no aquí, no ahora, dijo Valentina, su tono era mezcla de terror y súplica, mientras la figura se hacía más nítida. María, consumida por el miedo, retrocedió, y el suelo agrietado se resquebrajó bajo sus pies. Tropezó, cayendo hacia atrás, preparados los ojos para el impacto. Pero en el fondo, los ecos de la advertencia resonaban, ¿creerás en los ciegos? Y de repente, todo se volvió oscuro, con un giro violento, María fue arrojada a una habitación que no reconocía, rodeada por las sombras de aquellos que había amado y perdido. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras comprendía que el verdadero juego apenas comenzaba, y el tiempo se convertía en su enemigo. Un nuevo mensaje vibró en su teléfono, resonando estridente en su mente, bienvenida a tu segunda ronda, mamá. El terror se apoderó de ella mientras comprendía que esta vez, no sería solo su vida la que estaría en juego, sino la de Valentina. La oscuridad se aferró a María como un abrazo frío y hostil, y todo lo que conocía se desvaneció rápidamente, dejando solo un vacío aterrador. Sin poder respirar, buscó con la mirada a Valentina, pero la figura familiar se desdibujó en la penumbra. Valentina, llamó, su voz temblorosa resonando en la habitación vacía. Lo único que obtuvo como respuesta fue un silencio aplastante, solo interrumpido por el eco lejano de un llanto que le resultaba espantosamente conocido. Desesperada, se puso de pie mientras las sombras se movían a su alrededor. ¿Dónde estaba? Las paredes parecían cerrarse, pulsando con una oscuridad que vibraba a su alrededor. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor, marcando el paso del tiempo que se deslizaba entre sus dedos. Lo que antes fue su hogar ahora era una trampa. Un murmullo la sorprendió, vibrando en la penumbra. Mamá, ayúdame, era Valentina, pero esta vez la voz venía no solo del recuerdo, sino de más allá, de un lugar donde la desesperación cobraba vida. María se lanzó hacia el sonido, guiada por instinto. Al atravesar entradas que parecían cambiar de forma, se encontró en un pasillo estrecho y sombrío. Las luces titilaban, y las sombras se cernían sobre ella, burlonas y amenazantes. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscurecidas que parecían formar rostros retorcidos en un grito silente, jurando venganza. La pesadilla se espesaba, cada paso se sentía como si estuviera cruzando los límites del sentido común. Al final del pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar una tenue luz amarillenta. Sin pensarlo, empujó la puerta, apenas capaz de contener su esperanza mientras cruzaba el umbral.
Lo que encontró dentro la destrozó. La habitación estaba plagada de espejos, cada uno distorsionando su figura, haciendo que su apariencia se contorsionara de maneras aterradoras. En el centro, un gran espejo se iluminó de manera espeluznante, y en él reflejaba a Valentina, atrapada, gritando sin sonido, como si la realidad misma la mantuviera prisionera. María sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Valentina, gritó desesperadamente, extendiendo su mano hacia el vidrio, pero a medida que se acercaba, las figuras en los espejos comenzaron a moverse como si tuvieran vida propia, colisionando con ella para empujarla hacia atrás. «No eres tú, mamá». La voz de su hija se volvió un eco lejano y distorsionado. En ese momento, María comprendió, los reflejos no eran simples imágenes, eran fragmentos de su propio dolor, del sufrimiento de Valentina y de las decisiones que había tomado. El terror se apoderó de ella mientras le daba la espalda a la imagen ensangrentada de su hija. ¿Había causado ella todo esto? La pregunta resonaba en su mente, como un reloj marcando el tiempo para una tragedia inminente. Los espejos eran portales de secretos reprimidos, de traumas que no había enfrentado. Afuera, un ruido sordo la sacó de su tormento, algo avanzaba hacia ella. Un susurro helado la envolvió, «Aún no has visto todo». María sintió un frío intenso atravesar su columna. Se giró, y los espejos parecían agitarse, revelando siluetas familiares, sombras de vidas que había perdido, pero que ahora regresaban, exigiendo respuestas, exigiendo justicia. Sin otra opción, María se lanzó atrás hacia la luz, intentando escapar de aquellas figuras espectrales, de sus almas atormentadas que prometían arrastrarla al abismo. Al salir, sintió que la casa misma se reía de su terror, como si disfrutara alimentándose de su desesperación. «¿Dónde estás, Valentina?», gritó, su voz desgarrada llenando el aire. Y fue entonces que la respuesta llegó, en el último espejo, mamá. Las palabras crujieron en su mente, y el terror se volvió palpable a medida que comprendía que el verdadero horror estaba en lo que aún ignoraba. Luchando contra cada impulso, vuelta hacia el espejo central podría ser la última vez que vería a su hija o el comienzo de algo mucho más oscuro. El aire vibraba con una presión inexplicable, y el espejo pareció latir, esperando. María comprendió que para rescatar a Valentina, tendría que mirar de nuevo a la verdad y enfrentar lo que había evadido. Con el aliento detenido, se acercó al espejo mientras un nuevo mensaje llegó a su teléfono, fulgurante y aterrador: «No la salvarás, te pertenece ahora». María temblaba mientras el frío del metal del espejo se acercaba a su piel. Su corazón latía desbocado, superando la quietud del entorno. En ese instante, todo lo que creía haber comprendido se desmoronó. La luz amarillenta parecía aspirar el aire, haciendo que sentirse viva se volviera cada vez más complicado. Un eco resonó en su mente: «Te pertenece ahora». La frase se repetía como un mantra siniestro. ¿Qué significaba eso? ¿Qué tipo de horror se había enredado en su vida? Se detuvo justo frente al espejo central. La imagen de Valentina seguía gritando sin sonido, los ojos llenos de desesperación. María sintió que se le retiraba el corazón al ver la angustia reflejada en la figura de su propia hija. Las manos de Valentina estaban atrapadas detrás de un vidrio oscuro, buscando un escape que no existía. «Valentina», gritó una vez más. Pero la respuesta fue solo el eco de su propia angustia, resonando infinitamente en la habitación. Los otros espejos comenzaron a zumbir, como si estuvieran cobrándose vida. María se dio cuenta de que no solo eran reflejos de ella misma, eran visiones de su pasado, la noche en que había tomado decisiones que la marcarían para siempre, los momentos en que ignoró el dolor de su hija, la tormenta de gritos que siempre había optado por silenciar. En un momento, el espejo se oscureció, y una sombra emergió de su superficie. Un rostro conocido, pero distorsionado, apareció, sus ojos vacíos y sin vida, era su propio reflejo. La figura le sonrió, una sonrisa retorcida, como si estuviera burlándose de su dolor. «¿No te gustaría saber la verdad?», susurró la sombra en un tono que reverberó dentro de su mente. María dio un paso atrás, su mente luchando con la pesadilla que se desataba frente a ella.
Mientras las figuras de los espejos se distorsionaban y se movían, la voz resonó de nuevo: siempre serás tú quien lo pague. El aire se volvió denso, y el sentido de desesperación la envolvió, haciéndola sentir como si estuviera hundiéndose en arenas movedizas. Un pánico ciego la impulsó a dar un paso hacia atrás. Pero los espejos comenzaron a cerrar el espacio, bloqueando su salida. La sombra de su dolor se acercaba, torciéndose y girando en una danza macabra. María sintió que la realidad se desvanecía, el mundo exterior desaparecía y todo lo que existía era aquel instante, donde el horror se multiplicaba, amenazando con consumirla. La sombra de su reflejo se acercó más, extendiendo una mano fría hacia ella. Sin pensar, María sintió que un grito brotaba de su interior. Y con él, una flecha de rabia se disparó. No. No puedo dejar que esto termine así, gritó. Se armó de valor y dio un paso hacia el espejo, decidida a enfrentar lo que sabía que debía descubrir. Con la mente tambaleándose y el corazón hecho triza, colocó su mano sobre el vidrio. Un torrente de recuerdos la envolvió, arrastrándola a un abismo de culpa y dolor. Mientras la luz del espejo brillaba con fuerza casi ciega, comprendió que no solo estaba perdiendo a Valentina, sino también a sí misma. Entonces escuchó una última advertencia: te espera el precio del terror. Un estruendo resonó mientras el gran espejo estallaba en 1000 fragmentos, y María se encontró atrapada en la vorágine de sombras y ecos de su dolor. Una oscuridad pulsante la rodeó, y en un momento de claridad, se dio cuenta de que había soltado su propia realidad. La habitación pareció cerrarse, el aire se volvió irrespirable. Intentó gritar, pero el silencio la engulló. Con cada fragmento de espejo que caía, su desesperanza se alzaba, y una risa sutil podía escucharse entre las sombras. Todo lo que había hecho ahora volvía a ella, exigiendo entender el precio que tendría que pagar. En un giro, María sintió que algo tiraba de ella hacia el espejo roto, como si las piezas quisieran absorberla. Pero, entonces, a través del caos, una figura familiar apareció en la distancia: Valentina. El rostro de su hija brilló con una luz que prometía esperanza, pero rápidamente se desvaneció en un mar de risas oscuras. María comprendió que la lucha apenas comenzaba. Sin saber si podría salvar a Valentina, su determinación la llevó a un momento decisivo. Detrás de las risas, una voz resonó de nuevo en su mente: pronto descubrirás lo que realmente significa perder. Y en ese instante, con los fragmentos de cristal volando a su alrededor, una nueva revelación golpeó su mente: lo que se había creado en el espejo no solo era un eco de su sufrimiento, sino también un reflejo de su propia alma condenada. La oscuridad se abalanzó sobre ella, y todo lo que quedó fue su grito, sumergido en un silencio eterno. María se encontró en un mar de sombras, su piel temblando mientras la oscuridad envolvía su ser. Vio la figura de Valentina una vez más, un destello de luz en medio de la negrura, pero la desesperación de su hija era palpable. Cada vez que María trataba de acercarse, la sombra se alzaba, empujándola hacia atrás y arrastrando su voluntad. ¿Dónde estás? Regresa, gritó, su voz resonaba hueca, como si se tragara la misma sombra que la rodeaba. A medida que cada fragmento del espejo caía a sus pies, se sentía más rota, más perdida. Siguió una sensación, una corriente que parecía dirigirla a un lugar desconocido, con el eco insistente de las risas resonando en su mente. Las risas no eran solo burlonas, eran un recordatorio de sus errores, de cada momento en que había ignorado a Valentina, de cada instante en que el amor había sido sustituido por miedo. Los espejos caídos comenzaron a brillar débilmente. Entre los trozos de cristal, imágenes de su vida pasada titilaban, distorsionadas, pero vívidas. La risa se transformó en llanto, los ecos en lamentos. María se arrodilló, sintiendo que su corazón se desgarraba. Cada fragmento de vidrio era una herida en su alma. De repente, una pieza de espejo se mantuvo entera, flotando en medio del caos. María la miró, un impulso la llevó a acercarse, a tocarla. Cuando sus dedos hicieron contacto, el brillo se intensificó y una figura apareció. Era Valentina, pero no la conocía. Sus rasgos estaban marcados por la angustia, los ojos eran un abismo de dolor.
María sintió que su propia parálisis le quitaba las fuerzas para sostenerse. La imagen de su hija se volvió tangible, como si la sombra que la rodeaba se desvaneciera por un momento. Mamá, susurró Valentina, su voz era un eco distante, pero lo suficientemente fuerte para que María lo sintiera en su interior. Valentina. Estoy aquí, exclamó, las lágrimas caían sin control. Pero la risa oscura regresó, llenando el espacio y sacudiendo su esperanza. María no está a salvo, dijo la figura. A medida que el brillo crecía, la desesperación de Valentina se hacía más evidente. Hay algo que no entiendes. Ellos no solo buscan a quienes están atrapados aquí. Quieren a quienes pertenecen a sus sombras. El rostro de Valentina se desvaneció ante sus ojos, dejando a María con un nudo en la garganta. Entendía que la batalla no era solo por ella o su hija. El precio del terror comprometía más que sus almas, acechaba también a los que se cruzaban en su camino. Las sombras eran insaciables, querían alimentarse del dolor humano, del mismo que había cultivado en su vida. Con cada segundo que pasaba, la risa oscura se transformaba en gritos ensordecedores, invadiendo su mente y su corazón. La desesperación se tornaba en locura mientras se daba cuenta de que Valentina estaba conectada con todas esas sombras, que su destino estaba entrelazado con las decisiones que había tomado. María se puso de pie, decidida. Necesitaba romper el ciclo, hacer que Valentina se liberara. No. No dejaré que te atrapen, gritó al aire, una fuerza desconocida brotó de su interior. Se lanzó hacia el fragmento más brillante y comenzó a acoplarse con los ecos de su propia historia. Un inmenso dolor la atravesó, pero impulsada por la voluntad de salvar a su hija se convirtió en un grito de liberación. Sin pensar en las consecuencias, se sumergió en la luz, buscando la forma de sanar sus propias heridas, de romper el círculo del horror que consumía a Valentina, pero en el último momento, antes de que la luz se tragara toda la oscuridad, una voz resonó en su mente, implacable y clara: el horror que has desatado no se puede detener. Te pertenece ahora. Todo a su alrededor comenzó a desvanecerse. María se sintió arrastrada hacia el vacío, sin saber si alguna vez vería a Valentina de nuevo. La sombra de su reflejo se retorcía, burlona y triunfante, mientras el eco de las risas resonaba, infundiendo terror en el oscuro horizonte. Cuando todo finalmente se apaciguó, y la oscuridad buscaba su próxima víctima, una nueva advertencia llenó el aire: la próxima vez que muestres debilidad, ¿será el final? ¿Qué precio pagará María por volver a encontrar a su hija? La oscuridad la envolvió, y María flotó sin rumbo fijo, sintiéndose como un susurro entre las sombras. Al abrir los ojos, notó que un paisaje distorsionado se alzaba a su alrededor, un laberinto de espejos rotos, cada uno mostrando fragmentos de su vida, recortes de su dolor y recuerdos atrapados en el tiempo. Intentó avanzar, pero cada paso era un eco de sus propias decisiones. De repente, el aire comenzó a vibrar, haciendo que los vidrios chisporrotearan como si estuvieran vivos. Las risas, antes lejanas, ahora resonaban con más fuerza, transformándose en un coro de voces que se burlaban de su desventura. ¿No ves, María?, gritaba una de las sombras en un tono burlón. El pasado nunca se desvanece. Se alimenta de tus miedos. María se abrazó a sí misma, pero el frío cortante de la soledad la atravesó hasta los huesos. Recordaba cada instante en que había perdido a Valentina, cada vez que dejó que las malas decisiones la empujaran lejos de su hija. No podía rendirse ahora. Tenía que luchar. Con cada fragmento que pasaba, se sentía más fuerte. Se atravesaban visiones de días felices, pero también los momentos oscuros que había enterrado. Una a una, las sombras se acercaban, rostros familiares envueltos en la penumbra, recordándole sus fracasos y la necesidad de redención. Mamá, lloró una voz familiar. Era Valentina, su imagen resplandecía brevemente antes de ser consumida nuevamente por la oscuridad, dejando solo la angustia en el aire. María gritó, un grito desgarrador que reverberó entre los espejos, atrapando por un instante la atención de las sombras. No, se atrevió a dar un paso hacia el sonido que tanto deseaba escuchar. Valentina. Soy yo.
Pero la risa oscura la embargó, arrastrándola hacia atrás, como si una fuerza invisible la empujara desde el fondo de sus propios temores. Sintió el sudor frío recorrer su frente y la respiración entrecortada. Estaba atrapada en un ciclo de desesperación y locura, una lucha entre el amor y el horror. Decidida a acabar con esa pesadilla, dejó caer sus barreras, permitiendo que el dolor y la culpa fluyeran a través de ella. Las sombras se retorcían, aturdidas por la cercanía del sufrimiento de María, y por un instante, el aire se volvió denso, cargado de emoción cruda. «Atrévete a jugártelo todo», gritó a las sombras. «Si buscan el horror, tendrán que enfrentarse a mí». Las risas se alteraron, y las figuras sombrías comenzaron a agolparse alrededor de ella. La tensión era palpable. María sintió que sus fuerzas flaqueaban, y a la vez, un fuego se encendía en su interior. Sabía que si quería salvar a Valentina, su vida era el precio a pagar. Cruzando el umbral de su propio dolor, se lanzó hacia el espejo más oscuro, el que resonaba con el eco de sus más profundos miedos. La superficie pareció aguardar su llegada, vibrando con una energía ominosa. «Eres parte de nosotros», susurraron las sombras al unísono, un coro que la llenó de un quebranto absoluto. Pero ella cerró los ojos y exhaló una última vez, asumiendo el papel que las sombras le asignarían. El cristal la absorbió de manera voraz y, en un instante, María se sintió fragmentada. Aunque estaba perdida, un vislumbre de la sonrisa de Valentina brilló en su mente. De pronto, todo se iluminó. Al abrir los ojos, se encontró en un nuevo lugar, un pueblo desolado, lleno de espejos, la misma risa burlona resonando en el aire como una sinfonía de locura. ¿Qué ha pasado?, preguntó María, confundida. La risa disminuyó, y una figura apareció ante ella, una sombra conocida que hizo que su corazón se detuviera en seco. El eco de Valentina resonó nuevamente en su mente: «Nunca te he dejado». María sintió el terror invadirla. Este lugar no era un refugio, era una trampa más. «Valentina», gritó, mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse sobre ella, y la risa de su hija se fundía con el eco del dolor de la última advertencia. ¿Qué horrores aún le aguardaban en este nuevo mundo que había elegido enfrentar? El aire era denso y pesado, como si cada respiración le costara un esfuerzo titánico. María se encontraba en medio de lo que parecía ser un pueblo olvidado, con casas antiguas cuyos muros se desgastaban por el tiempo y la soledad. Las sombras se alargaban, proyectándose de manera inquietante en la luz tenue que parecía brotar de ningún lugar en específico. Los ecos de risas retumbaban a su alrededor, pero ahora eran diferentes, más cercanas, como si observadores invisibles estuvieran al acecho, disfrutando de su desconsuelo. Avanzó titubeante, sintiendo que el suelo crujía bajo sus pasos, cada ruido resonando en su cabeza como una advertencia. Fue entonces cuando lo vio: un espejo enorme en el centro de la plaza. El cristal, pulido pero resquebrajado, reflejaba una imagen distorsionada de ella misma, una versión de su ser llena de sombras y tinieblas. En la superficie, las risas se agudizaban y en el fondo, una figura conocida comenzaba a emerger. María se quedó paralizada, su corazón latiendo desbocado. La figura detrás del espejo se asemejaba a Valentina, pero la sonrisa era un eco retorcido de la alegría que recordaba. Los ojos de la niña estaban vacíos, halos de tristeza y desesperación rodeaban su pequeña figura. «Mamá», susurró la imagen, su voz resonando a través de los fragmentos de cristal. «Valentina», gritó María, extendiendo las manos hacia el espejo, pero la figura se encogió como si tuviera miedo de ser tocada. «Estás atrapada aquí», dijo, y la risa se tornó en llanto, un lamento desgarrador que atravesó el aire. María sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Desesperada, se dio la vuelta buscando una salida, pero había algo diferente en el pueblo. Las casas parecían moverse, desplazar sus posiciones en un juego macabro que la mantenía atrapada. Los espejos se multiplicaban, todos reflejando la misma imagen perturbadora de su hija, pero en cada uno, Valentina parecía más y más distante, como si se desvaneciera cada vez que intentaba alcanzarla. «No me dejes», suplicó María, aún sin saber a quién.
Pero las sombras comenzaron a murmurar otra vez, como un canto de sirenas que la arrastraba hacia su destino. Tu sufrimiento es nuestro hogar, susurraron las voces, haciendo eco entre los muros del pueblo, como si todo el lugar estuviera vivo y alimentándose de su angustia. Con cada paso que daba, María sentía como el dolor la ataba a la tierra, como la culpa se infiltraba en su mente. Recordó los momentos que había desperdiciado, las promesas que no había cumplido. Las sombras se acercaron afinando su coro, hiriendo su bravura. De pronto, un golpe resonó en el silencio. Una puerta se abrió en la casa más cercana y una figura sombría apareció, con una capa oscura que le cubría la mayor parte del cuerpo. En el instante en que el desconocido salió, la risa se detuvo. La figura se detuvo un momento, como si estuviera sopesando a María. «No estás lista para esto», dijo con una voz grave y sedosa. María sintió que la piel se le erizaba. Sin embargo, su interrogante fue más fuerte que el miedo. «¿Qué tienes que ver con Valentina?», exigió, aunque el miedo le apretaba en el pecho. La figura sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una mueca cruel que despertó un terror más profundo. «Valentina es solo el comienzo», susurró, y los espejos comenzaron a temblar, reflejando no solo su imagen, sino también visiones del pasado que había intentado olvidar. Los ecos de dolor, arrepentimiento y desespero se hicieron más intensos. María comprendió que este pueblo no solo era una trampa, era un captador de las almas perdidas. Y en cada uno de esos espejos, había otros como ella. Mientras la figura se acercaba, comenzó a recordar que cada sombra, cada risa siniestra, era parte de un pacto que jamás había querido sellar. Su corazón se detenía entre la confusión y el terror. «No puedo perderme otra vez», gritó María, dispuesta a enfrentar lo que fuera, mientras todos los espejos la rodeaban, siendo su única salida el eco de la verdad que había decidido ignorar. Y justo cuando pensaba que se lanzaría a la confrontación, la figura le dijo con voz temblorosa: «¿Y si la única forma de salvar a Valentina es ceder tú misma a la oscuridad?». Las sombras se agolpaban, expectantes. El tiempo se detuvo. María sabía que su destino dependía de una decisión vital. ¿Podría realmente arriesgarlo todo y perderse a sí misma en el intento de encontrar a su hija? La oscuridad parecía sonreír, y a cada segundo, el peso del pasado se volvió más abrumador. María respiró hondo, la tensión envolviéndola como una soga. Frente a ella, el pueblo se reía de su angustia, un eco de burlas crujientes que retumbaban en su mente. Las sombras se agolpaban, mirando, observando, esperando. Sabía que el monstruo que enfrentaba no era solo una figura oscura, era la pesadilla de sus propias decisiones, el reflejo de una madre que había fallado. No puedo ceder a esto», susurró, sus manos temblando, preparadas para defenderse. La figura sombría sonrió. Era un gesto que se retorcía con el mal que envolvía al lugar. Las sombras parecían crecer, disfrutando cada segundo de su sufrimiento. María cerró los ojos, dejando que el eco de su amor por Valentina hirviera en su pecho. En cada instante perdido, recordó su risa, cada abrazo, las historias contadas antes de dormir. Esa chispa de pureza era la que tenía que mantener viva. «Valentina», gritó. Su voz resonó, retumbando en los corazones de las sombras que la rodeaban. Después, se sintió enérgica, impulsada por el amor que había construido a lo largo de su vida. Las casas temblaron a su alrededor, el pueblo parecía desafiar su determinación, pero ella persistía. Avanzó, decidida. A medida que se movía, los espejos empezaron a vibrar, reflejando recuerdos de su vida, pero esta vez no se detuvo en el dolor, se centró en la esperanza. Recordó risas, juegos, momentos simples, pero poderosos. Un estallido de luz brilló frente a ella. María cerró los ojos, y cuando los abrió, ahí estaba Valentina. Su imagen era tenue, pero su rostro iluminado parecía un faro en la oscuridad. «Mamá», gritó Valentina, avanzando hacia ella. Las sombras se tenazaron, María estiró el brazo, la distancia entre ellas disminuyó. Pero las sombras intentaron arrastrarla, gritando, exigiendo que cayera de nuevo en el abismo del miedo.
No podía permitirlo. Con un grito desgarrador, se lanzó hacia adelante, rompiendo la barrera entre el dolor y la luz. El espejo central estalló, liberando un torrente de fragmentos que chisporroteaban. María sintió el calor del amor que irradiaba de su hija, y eso era suficiente. La oscuridad se estremeció, intentando retenerla, pero el poder de su amor era más fuerte. En un instante, un grito resonó por todo el pueblo. Las sombras gritaron, perdidas en la intensidad de la luz. María abrazó a Valentina, sintiendo el calor de su ser. Nunca más, declaró María, sus ojos húmedos pero firmes. La figura sombría se retorció, incapaz de soportar la fragilidad que se había vuelto fuerza. La luz se amplificó, desvaneciendo las sombras. Con cada destello, la oscuridad retrocedía, gritando por su triunfo perdido. Con un último estallido, el pueblo se desmoronó, y las risas se transformaron en lamentos lejanos. María y Valentina se encontraron frente a un nuevo horizonte, una luz calidez envolviendo sus cuerpos. «¿Lo logramos, mamá?», preguntó Valentina, su voz un susurro que llenaba el aire. «Sí lo hicimos», respondió María, y por primera vez en mucho tiempo, sintió la paz. Las sombras quedaron atrás, atrapadas en un espejo ya roto, un eco de un pasado que no volvería. Avanzaron juntas hacia el futuro, un futuro en el que la risa de Valentina resonaría sin miedo. Se despertaron en su hogar, los colores vibrantes de la vida llenando cada rincón. María sintió el abrazo de la calidez, y su corazón se llenó de esperanza y amor. Valentina sonriendo a su lado, la vida cobraba sentido una vez más. Habían enfrentado su terror y habían triunfado. La voz de María resonó alta y clara. El juego ha terminado, pero nuestro viaje apenas comienza. Ahora, con la historia de terror como un eco distante, estaban listas para seguir adelante, con cada lágrima diluida en el consuelo de la unión. Pero recordarán los ecos de advertencia: si la oscuridad vuelve a asediar, si la debilidad regresa, confrontarán a las sombras de nuevo. Y así, la historia se cerró, dejando un mensaje claro en el aire para toda aquella alma que aún resistía: el verdadero terror está en ignorar la luz que llevamos dentro. ¿Y tú? ¿Estás listo para enfrentar tu propia oscuridad y buscar la luz? Si te ha gustado esta historia, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que no queremos que se pierdan esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, hazlo ahora.